Este es un tema muy, muy importante en pediatría. Es, junto, ya les he dicho esto una vez, junto con las neumonías, la deshidratación es la complicación que más mata a los niños pequeños. En términos generales, y en la mayoría de los países, exceptuando los países en desarrollo, los países con un sistema de salud muy bueno, donde su principal causa de muerte no son estas situaciones, son malformaciones congénitas, son problemas genéticos, metabólicos de otra índole, ¿ya? Pero en la mayoría de los países del mundo, esta junto con la neumonía es lo que más mata a los niños en la primera etapa, ¿no? Aquí vamos a ver algunas generalidades de deshidratación. Fíjense, para conceptualizar, decimos que deshidratación es un desequilibrio hidroelectrolítico en el medio interno del niño. El niño, desde su formación, en general maneja una mayor carga de líquido en relación al adulto. Fíjense, cuando está en vía intrauterina, por ejemplo, él está nadando en el líquido amniótico, por lo tanto tiene mayor carga de líquidos. Ya saben ustedes que se deshace en la primera etapa, y por lo tanto estos desarreglos también son más graves en general debido a esta situación. Es la primera causa de diarrea, es una de las complicaciones más severas. Puede ser por falta de ingesta de líquidos o pérdidas por cualquier otra causa, diarrea, vómitos o incluso simplemente la falta de ingesta. Fíjense que esto es más raro. En general es por diarrea y por vómitos. La frecuencia es mayor en niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque los niños menores de 2 años son muy dependientes todavía de los padres, de que ellos le den los alimentos, etc. Pero un niño mayor de 2 años es capaz de autoabastecerse. Si tiene sed, porque es el principal mecanismo de defensa de la deshidratación, él va, busca una pileta, busca, aun cuando sea agua sucia, bebe. Entonces es más difícil, además que tiene mejor sistema inmunitario. En la epidemiología, lo mismo que la diarrea, está atada a la pobreza, al hacinamiento, a saneamiento básico precario, etcétera, ¿no? Vemos aquí una clasificación de la deshidratación con déficit de peso y debido a una pérdida de agua, ¿ya? Y aquí esta toma muy en cuenta, por ejemplo, la clínica, ¿no? Vemos los grados en este primer grupo, el porcentaje de pérdida corporal y la clasificación. Entonces se considera que es de 0 grados, es decir, no está deshidratado un niño que tiene diarrea, cuando éste ha tenido una pérdida de peso corporal menos del 2% o menos. Nada, entonces no se nota mucho y por lo tanto se lo cataloga o se lo clasifica como un paciente hidratado y que está normal. La deshidratación de primer grado es cuando existe un porcentaje de pérdida que oscila entre el 3 al 5%, ¿ya? Aquí se la considera como deshidratación leve, los síntomas son muy leves y muchas veces en estos primeros, primera parte, 2, 3, 4%, muchas veces simplemente es el antecedente. La de segundo grado es aquella deshidratación que va con un porcentaje de pérdida del peso corporal que oscila entre el 6 y el 9% y se la cataloga como deshidratación moderada o lleva 2 cruces, aquí una cruz y aquí 3 cruces, ¿ya? El de tercer grado es mayor al 10%, la pérdida de peso, y se la considera o se la clasifica como deshidratación grave. Y lleva 3 cruces. Otras clasificaciones de deshidrataciones solo de manejo de los médicos.
médicos. Estas son exclusividad del médico, ni siquiera de la enfermera, del médico, ¿ya? Y acá nosotros vamos a ver en esta clasificación, según la osmolaridad y según la natremia. Para clasificar esto, nosotros debemos tener conocimiento de cuánto es el sodio normal en el medio interno de las personas y es alrededor de 135 miliequivalentes. Un poquito más, un poquito menos, ¿verdad? 130, 135, 140, incluso hasta 145 podemos considerarlo normal. Y la osmolaridad, también yo debo saber cuál es lo normal. Entonces, la osmolaridad normal del medio interno del ser humano es alrededor de los 300 miliosmoles por litro. Un poquito más y un poquito menos. Es decir, va desde 280 hasta 310, digamos exagerando, 5, 10. Fíjense que estos mecanismos de retroalimentación que controlan nuestra osmolaridad, pero son súper eficaces. Así como estos mecanismos que controlan el pH en nuestro cuerpo, el pH del medio interno, que son súper excelentes, ¿verdad? Y así, con un rango bien estrecho, aquí también el rango es estrecho. Y entonces, en la mayoría que determinamos, está alrededor de los 300 miliosmoles, por no decirle 300 miliosmoles. Tendría que tomar grandes cantidades de agua para que baje un poco, o consumir ingentes cantidades de sal después de una parrillada terrible, digamos, y que me suba algo más, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta estos dos parámetros, yo puedo considerar a la deshidratación isotónica. Su nombre ya me está diciendo isotónica, es iso igual al del plasma, ¿ya? Yo miro cómo es el medio interno y está igualito al plasma. Una deshidratación hipotónica cuando el medio interno está más bajo que los límites normales de la osmolaridad, y la hipertónica cuando es mucho más alta, es más alta que los límites de la normalidad. Y tengo otro tipo de deshidratación, de clasificación, que tome en cuenta la clínica, ¿ya? Aquí no tome en cuenta osmolaridad, ni no tome en cuenta peso, la clínica toma en cuenta, ¿ya? Y esta la clasifica en deshidratación leve, moderada y grave. La leve es aquella deshidratación que pierde más o menos 50 ml por kilo de peso. La deshidratación moderada es aquella que pierde entre más o menos 90 acercarse a 100. Y la deshidratación grave es aquella que pierde entre 100 a 150 ml por kilo de peso. ¿Ya? Esa sería. Fíjense, estos dos tipos que hemos visto, una deshidratación que toma en cuenta la natremia y la osmolaridad, y la clínica, manejo exclusivo del médico. Pero resulta que en las últimas décadas, después de mediados de la década del 80, aparece una nueva clasificación hecha de la deshidratación por la Organización Mundial de la Salud, que tiene otras características y que tiene un gran valor, chicos, porque esta no es privativo del manejo de los médicos. ¿Por qué surge? Surge en el África, donde no existían médicos en todos los lugares más pobres. Ahí morían como nada. Ustedes saben cómo mueren en el África, particularmente en el Asia también. Pero ahí, por la falta de médico, ellos tuvieron que, digamos, capacitar no solo a médicos, sino a licenciados de enfermería, auxiliares de enfermería, incluso a lugares donde no había ni esto, a personal de la comunidad que muchas veces no sabían ni leer. Entonces, esa es la gran virtud de esta clasificación. Por eso no utiliza ningún instrumental médico, solamente la observación y el pliegue. Nada más, observa cómo está el bebé y hace pliegue y nada más. Entonces,
con este tipo de clasificación se clasifican los pacientes y además la gran ventaja es que me indica un plan de tratamiento, ¿ya? Da la pauta. Si clasifico, digamos, a un niño que tiene diarrea, pero no está deshidratado, no está deshidratado, está tranquilito con todo normal, se dice que ese niño debe utilizar plan A. Más adelante vamos a decir en qué consiste. Si tiene algún grado de deshidratación, aquí no dice ni de primero ni de segundo, sino algún grado de deshidratación, se da el plan B. Y si tiene una deshidratación muy grave, se hace el plan C, que es por la vía endovenosa. Entonces, esta es la gran ventaja de esta clasificación de la deshidratación, que ha cambiado, si quieren, un poco la historia de lo que ha sido después cómo tratar a la deshidratación y el pronóstico de estos cuadros. La deshidratación según la clínica, vamos a ver un poquito, estamos regresando a ver esta forma. Hemos dicho que se clasifica primero, segundo y tercer grado, ¿no? El primer grado es leve, segundo grado es moderada y la de tercer grado es la grave, la que está choqueándose y el paciente se está muriendo literalmente. Entonces, aquí en la de primer grado no hay clínica, solo antecedentes de diarrea o a veces una ligera sequedad de mucosa. En la deshidratación de segundo grado, aparecen mecanismos compensatorios. Mecanismos compensatorios que intentan que ese niño no se deshidrate más y que mejore. Entonces, uno de ellos, y lo primero en aparecer, acuérdense, es un incremento de la hormona antidiurética. ¿Ya? Entonces, esta hormona antidiurética, ¿qué es lo que hace? Aumenta la reabsorción de líquidos a nivel del túbulo contorneado distal, el túbulo colector en la última parte, y reabsorbe todo el agua, ahorra y lo devuelve al torrente sanguíneo. Pues esta es la razón por la cual los pacientes tienen oliguria. Hay fontanela deprimida por la pérdida de líquidos. Esto se ve en los lactantes que todavía tienen la glabela. Lengua y mucosas secas, enoptalmos, ojos hundidos, irritabilidad, llanto sin lágrimas y esbozo de pliegue. Entonces uno agarra el abdomen, hace el pliegue, larga y ese rato desaparece. Eso es esbozo de pliegue. Irritabilidad, el niño ahí está consciente y llora, tiene sed, se desespera, ¿ya? La de tercer grado o de pre-shock, esta es la peor forma, es la forma más grave. Cuando yo diagnostico esto, ese niño, chicos, se está muriendo, está moribundo en ese momento. Y es cuestión de minutos, y es una lámina entre lo que significa la vida y la muerte. Ese niño está en pre-shock, ha perdido más de 100 hasta 150 ml por kilo de peso de líquido. Y eso ha trastocado totalmente su volemia. Por eso se dice es la forma más grave, es una verdadera emergencia, acontece la muerte en minutos, Por eso yo no puedo agarrar a un niño y decir, está tu niño grave, se está choqueando y ándate al hospital, volando. No, ese se va a morir en el camino. Yo en este caso lo que debo hacer es canalizar una vena. Canalizar, pasarle algo de líquido ya estabilizado, recién puedo mandar. La hipovolemia es intensa y produce toda la sintomatología del shock. Entonces recuerden lo que pasa en el shock, queridos, todo lo que pasa. El paciente está en muy mal estado general, en términos generales, agónico, muriéndose, lo que les he dicho, ¿no? Tiene piel pálida, marmórea, húmeda, sudorosa, fría si yo toco. Toda la sintomatología de segundo grado es muy acentuada, lo que quiere decir enoptalmos, pero hasta la nuca. El globo ocular está como una bolsa medio inflar. Si yo hago esto, a ver, tóquense ustedes, hay una tensión en mi globo ocular. En este deshidratado es como un globo a medio
desinflarse así flácido totalmente. Hay compromiso del estado de conciencia en esto, porque hay una hipoperfusión muy acentuada. Por lo tanto, la sintomatología neurológica es muy clara, como somnolencia, estupor, coma. Los riñones, en este caso, ya ni siquiera hay oliguria, son anurias. No orina más, ya no orina más, porque no hay líquido. Y por lo tanto, si no orina, incluso me va a producir una necrosis del epitelio tubular en los riñones. ¿Ya? El signo del pliegue es, yo hago el pliegue y se queda así el pliegue. Se queda así en la barriguita el pliegue, ¿ya? Y más de 20 segundos, 2 o 3 cruces. Y hay complicaciones tan graves, chicos, tan graves como es la acidosis metabólica. La acidosis metabólica también me mata en cuestión de minutos. Esta es una complicación terrible, la acidosis metabólica, porque se ha perdido gran cantidad de bases, el bicarbonato, y el paciente entra en acidosis metabólica. También otra de las complicaciones terribles es la insuficiencia renal aguda que les he dicho, debido a necrosis tubular aguda, por falta de orina ahí a nivel, y hay una lesión muy, muy grave en riñones. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de esta deshidratación de tercer grado? Acidosis metabólica que hemos mencionado y que debemos saber sospechar, debemos conocer, queridos, cómo se presenta una acidosis metabólica. No basta con saber que es grave y que con eso se mueren también, sino que yo debo saber sospechar apenas veo al paciente. Es un paciente, entonces, que tiene una facies muy mala, nos da la impresión de que se está muriendo y que tiene una coloración pajiza, terrosa. No se lo ve bien, se lo ve moribundo siempre. Está polipneico, sin haber neumonía, nada, aquí sí, está polipneico. Las respiraciones son polipneicas, aumentadas a más del doble, pero además son profundas, con ayuda de todos los músculos de la respiración, es decir, retracción supraclavicular, intercostal, subcostal, todas estas tienen, y si no se corrige muy rápidamente, va a la muerte muy rápidamente. ¿Cuál es el tratamiento? Es el bicarbonato de sodio por la vía endovenosa. Esto me salva la vida, queridos. Y la dosis tienen que aprender, porque es un salvavidas. Tienen que aprender. Es de 1 a 2 miliequivalentes kilo peso dosis en bolo. Si está tan grave, puedo empezar con 2. O poner 1 y no me responde bien y aumento inmediatamente otro 1 kilo peso y ya tengo los 2 kilo peso, ¿verdad? Se hace en bolo. Viene en ampollas de 10, así, de 10 ml y es 1 ml kilo peso. Y entonces yo pongo así lentamente y se corrige. No se corrige con una, puedo, sigue el paciente mal, puedo volver a colocar otra con toda seguridad que sí se va a corregir. La insuficiencia renal aguda es por necrosis tubular aguda de la microvellosidad. Solicitar en estos casos potasio, sodio, urea, creatinina, como en cualquier caso de insuficiencia renal. Y a veces puede ser necesario dializar al paciente. ¿Algún micrófono está molestando, queridos? La deshidratación desde el punto de vista y de la osmolaridad de la natremia vamos a ver, ¿ya? La deshidratación isotónica es la más frecuente, es mayor al 70%. La osmolaridad es igualita dentro y fuera de las células, la misma, por eso es isotónica. La mayoría de los niños que hacen deshidratación isotónica son eutróficos, por suerte también, o pueden ser algún desnutrido de primer grado, ¿ya? La deshidratación hipotónica es un poquito más que el 25%. Y esta, aquí, hipotónica nos está diciendo, la osmolaridad en el extracelular, digamos, es en el extracelular o el medio interno, que es lo mismo, es menor
que la de la célula misma, ¿no? Por lo tanto, fíjense, si el medio externo, el líquido extracelular, tiene menos osmolaridad, entonces el pasaje de líquidos es diferente y hay mayor osmolaridad dentro de la célula. ¿Dónde va a ir el líquido? Va a ir del medio interno hacia la célula, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Esto es más frecuente en niños desnutridos. ¿Aló? ¿Perdón? La deshidratación hipertónica es la forma más grave de deshidratación. Por suerte es menos del 5%. Acá la osmolaridad en el extracelular es mayor que en el intracelular. Fíjense que el intracelular muy difícilmente se altera, muchachos, muy difícilmente. Por eso es mantiene. Y aquí la que se está alterando es el medio interno, el extracelular. Aquí el extracelular tiene mayor osmolaridad. ¿Cuándo acontece eso? Generalmente en recién nacidos que no manejan muy bien los electrolitos, los riñones no se deshacen, saben muy bien ustedes eso, no se deshacen tan fácilmente de los electrolitos, y en los gorditos. Porque estos habitualmente los papás tienen un mejor nivel, digamos, de instrucción y saben que cuando hay una diarrea se debe dar sobres de rehidratación oral y les dan en exceso sobres de rehidratación oral y aumentan la osmolaridad del medio interno. Entonces, por lo tanto, si aquí en el extracelular hay mayor osmolaridad y dentro de la célula menos, ¿dónde es el pasaje del líquido? De la célula hacia afuera, ¿verdad? De la célula. Por lo tanto, ¿quién se deshidrata? Es la célula en la hipertónica. En cambio, en la hipotónica, ¿quién se deshidrata? Es el extracelular, ¿no es cierto? Es el extracelular. Aquí, todas las células sufren este fenómeno de deshidratación, pero la que más se nota y sufre son estas células, las neuronas. Por lo tanto, estas se deshidratan, hay irritabilidad, hay mucha sintomatología neurológica, hay hemorragias porque se jalan los vasos sanguíneos al deshidratarse entre neurona y neurona, etc. Reflejos osteotendinosos, irritación, convulsiones y generalmente se maneja este tipo de deshidratación, queridos, en la terapia intensiva. Se monitorea todito el rato la osmolaridad, el sodio, el potasio, etcétera, en la UTI y el pronóstico es bien tórpido, no es fácil de manejar, es muy terrible. En cambio, las otras tienen un manejo mucho más sencillo. Esta clínica de la deshidratación, según la Organización Mundial de la Salud, hemos dicho que si el paciente no está deshidratado, debe hacer plan A. ¿En qué consiste en plan A? En que tome líquidos caseros, sobre de rehidratación oral, etc. Y aquí lo máximo que hay, no hay clínica, lo máximo que hay, ya les he dicho, son los antecedentes de diarrea. En la diarrea de segundo grado, que ya saben ustedes, hay enoptalmo, sequedad de mucosa, irritabilidad, etc. Cuando se observa, se lo ve sediento. Y a este niñito se le ofrece un vaso de líquido y este se aferra con desesperación y no quiere largar y llora, llora. Esto observa el médico, el auxiliar o el de la comunidad. Esa desesperación, esa conducta del paciente, ¿no? Y el signo, y lo único que hemos dicho, que hace pliegue. El signo del pliegue desaparece muy rápidamente. Pero en la diarrea grave, es el plan C. Esa es por la vía endovenosa. ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cómo se ve la observación? Aquí, mira, se lo ve que está obnubilado, somnoliento, ya no bebe líquidos porque está más allá, se está muriendo, ya sabemos, y hacemos el signo del pliegue y es mayor a 20 segundos. Y aquí, ¿qué hago? La rehidratación parenteral con suero Ringer lactato. Es un suero isotonificante.
isosmolar, es decir, que tiene la misma osmolaridad que el medio interno, porque tiene 150 de sodio, 150 de cloro, me hacen un total de 300 miliosmoles, que es lo normal. Y además que tiene su amortiguador ácido base, no es bicarbonato, pero es lactato, es lactato. ¿Cómo es el manejo de la diarrea y la deshidratación desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud? Sí, hemos dicho, si no está deshidratado, plan A, siga comiendo, siga bebiendo, siga mamando, sobres de rehidratación oral, líquidos caseros y enseñarle a reconocer signos de alarma. En la de segundo grado, rehidratación oral, el método más utilizado es a libre demanda, ¿ya? Y el calculado que se hace con el doble. Si es de primer grado, el doble ha perdido 50 ml kilo peso, le repongo con 100. Si es de segundo grado, ha perdido más o menos 100, le repongo con 200, ¿ya? Y en 3 a 6 horas. Aquí está, deshidratación de primer grado, el doble, 100, en la de segundo grado, 200 ml, pero si vomita, debo fraccionar, poquito a poco. ¿Ya? ¿Cuáles son las contraindicaciones de la rehidratación oral? Vómitos incoercibles, paciente inconsciente o comatoso, convulsiones e hilo paralítico. A ellos directamente paso a la vía endovenosa. Y generalmente, pero esto es ya una deshidratación de tercer grado que amerita nomás. Ahora, mis queridos, de la forma más sencilla, aquí está un ejemplo de cómo se hace la rehidratación parenteral. Esta rehidratación parenteral, ya les he dicho, que data de más de 30 años, y que ha cambiado la historia, pero radicalmente, de lo que antes se hacía 7, 10 días con una gran mortalidad, preparando sueros, calculando cantidad de líquidos por separado, soletrol sodio por separado, soletrol potasio, bicarbonato, era una barbaridad. Pero ahora, esta es una maravilla, queridos. ¿Qué suero utilizo? El Ringer lactato, porque ya les he dicho, es un suero isotónico. Debo hacer carga rápida, 3 cargas rápidas, cada carga rápida de 1 hora, ¿ya? Entonces, la primera hora, 50 ml por kilo de peso hora, la segunda carga hora, o la segunda hora, que es segunda carga, 25 ml kilo peso en esa hora, y la tercera, lo mismo, 25 ml kilo peso hora de suero Ringer lactato. Si pongo un ejemplo, el más facilito porque estoy poniendo 10, porque yo puedo calcular ese ratito en mi cabeza. 10 por 50 es 500. Entonces, esa primera hora debo pasar 500 ml. La segunda hora, 10 por 25 es 250 y la tercera hora igual 250. Pero yo no puedo decir a la enfermera, pase así. Tengo que indicarle el goteo, ¿ya? Y esta fórmula del goteo, mis queridos, aprendan porque les va a servir para la vida entera, porque es la fórmula estándar. ¿Cómo es? Cantidad de gotas que quiero pasar, esta es la fórmula. Cantidad total de líquidos que he calculado sobre el número de horas por una constante 3, ¿ya? La cantidad de líquidos que he calculado para mi primera hora ha sido 500 ml, ¿verdad? 500 ml en el numerador de suero Ringer lactato por el número de horas. ¿En cuántas horas voy a pasar? En 1 hora, por la constante 3. 1 por 3, 3. 500 dividido entre 3 me da 166 gotas por minuto. Entonces, el número de gotas es 166 gotas por minuto. Así de fácil. Pueden ustedes cambiar el peso nada más y se ejercitan porque necesitan saber esto. Otras consideraciones de la deshidratación grave en la acidosis metabólica. Coloco el bicarbonato de sodio, ya saben, de 1 a 2.000 equivalentes kilo peso dosis, y una vez que el paciente mejora de su deshidratación, sale
de la forma grave del shock, lo paso al plan B y le da su alta médica. Este esquema no se aplica en recién nacidos ni en deshidratados graves, porque me pueden producir edema agudo de pulmón. En este caso, la rehidratación debe ser lenta y calculo con la cantidad de líquidos que ha perdido, 150 ml por kilo peso día. Y la debo pasar en 24 horas esta cantidad, 150 ml, ¿ya? La forma de pasar no son 3 cargas rápidas como la que hemos hecho. Es una carga semirápida. 1/3 de lo que he calculado paso las primeras 4 horas y los 2/3 las siguientes 24 horas. De ahí salgo si he calculado por decir 500, chicos, 500 ml, 1/3 de 500 paso las primeras 4 y los 2/3 paso en las 20 horas. El número de gotas los calculo con la misma fórmula. Cantidad total, digamos, por decir cualquier número, 200, y quiero pasar en 4 horas, entonces abajo será dividido entre el número de horas 4 por la constante 3, 12. Entonces, 200 dividido entre 12. O en este otro caso, las 2/3 partes, digamos, son 400, por decir. 400, ¿en cuántas horas voy a pasar? En 20, por la constante 360. Yo divido 400 entre 60 y me sale el número de gotas, ¿ya? Siempre hay que hacer balance hídrico, el aporte calórico, hacer líquidos ingresados, líquidos eliminados, no descuidar su alimentación. Apenas el bebé ya puede comer, debe recibir leche, debe recibir, si está comiendo ya su comidita, etc. Plan B, a su casa. O se lo rehidrato, sale del plan B, pasa a plan A y es a la casa. ¿Ya? No sé, mis queridos, si tienen alguna pregunta. Tenemos, me parece que siempre es la última diapositiva. Debemos tener 1 o 2 minutos. ¿Está claro? Sí, doctora. Ya, Sí, doctora. mis queridos. Un abrazo entonces. Deben estar somnolientos de haber estudiado mucho. Doctora, Sí. ¿y la resolución del caso clínico? La resolución del caso clínico les pasaré por el WhatsApp, mis queridos. ¿Ya? Ya, por favor. Yo quiero leer primero los casos clínicos. No he estado hoy día, mis queridos, he venido casi un poquito antes de la clase nada más. Entonces no he leído. Para hacer esta resolución del caso, se debe leer primero la historia y yo debo comentarles en forma global, porque eso sirve para todos, cuáles han sido los problemas, en qué se han equivocado, qué deben hacer, ¿ya? Y si alguno tiene una duda puntual, con toda confianza me escribe y yo les voy a contestar. ¿Ya, queridos? No he leído ni uno todavía. Ya, Porque doctora, no gracias. he estado hoy día, he tenido una emergencia muy grave, ¿ya? ¿Listo? Está bien, Listo, doctora. doc. Muchas gracias. Un abrazo, entonces. Gracias. Que vaya bien. Igualmente, Buenas noches, doctora. Hasta doctora. luego. Chao, chao. Buenas noches. Chao.